Hola, bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes. Es un placer saludarlos desde aquí, desde el Patio Núñez del Capitolio Nacional. Les tenemos toda la información política en esta agitada semana que incluyó la radicación de la esperada reforma tributaria. Así es, Edwin. Muy buenas noches para usted y para todos nuestros televidentes. Les tenemos los detalles para que se conecten ya. Les estaremos hablando de esta iniciativa que ha causado opiniones de todos los sectores aquí en la Cámara de Representantes. De hecho, estaremos hablando con los protagonistas y con los colombianos que saldrán beneficiados y los que podrían salir afectados. Por eso, conéctense ya con nuestros titulares. Bienvenidos. Reforma tributaria radicada en la Cámara buscará disminuir la pobreza y la desigualdad. Gobierno espera recaudar 25 billones de pesos para respaldar los programas sociales. Impuesto a las bebidas azucaradas genera reacciones encontradas en la Cámara. Vendedores ambulantes preocupados por posible afectación en sus ventas. Radican proyecto que prohíbe el fracking en Colombia. Y para el final, la invitación para los festivales en los Llanos Orientales. Sin duda, la noticia de esta semana y de este semestre es la reforma tributaria, una iniciativa que, según el gobierno del presidente Petro, está enfocada a combatir la pobreza y la inequidad. Según el DANE, el índice de pobreza multidimensional es del 16%, aunque en zonas rurales es del 31.1%. Más de 21 millones de colombianos viven en pobreza, de los cuales 7,4 lo hacen en pobreza extrema. Sus ingresos mensuales no alcanzan 160.000 pesos. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, el reto de este nuevo gobierno será reactivar los frentes parlamentarios contra el hambre y hacer de la seguridad alimentaria un asunto estratégico en la actividad legislativa. Hoy no está en discusión el diagnóstico, hoy lo que está en discusión es las soluciones. Y en esas soluciones no puede haber solo un actor. El gobierno tiene que actuar, los grandes actores como el sector privado, la sociedad civil, la academia, las organizaciones internacionales como la FAO, Organización Internacional de Naciones Unidas, líder en los temas de la agricultura y la alimentación. Todos tenemos que conjugar nuestras capacidades y nuestros esfuerzos. En la Cámara de Representantes, varios congresistas opinan sobre la reforma tributaria y sus grandes esperanzas de mitigar pobreza y generar oportunidades. Uno de los problemas que tenemos la pobreza monetaria en Colombia, la desigualdad que tenemos, y esperamos con esta reforma poder cerrar brechas entre ricos y pobres y eliminar mucho la pobreza que tenemos los colombianos. Esta reforma tributaria le está apostando a que haya una equidad, a que haya justicia tributaria, que aquellos que tienen más paguen más. Y vamos inclusive a desmontar beneficios para saber cuáles sí pueden continuar y cuáles no pueden continuar. Debe cumplir con el objetivo fundamental, y en ese lo comparto totalmente, que es el cierre de la brecha social para que todos los colombianos tengan oportunidades. Y esas oportunidades se generan solamente con trabajo honesto, generando trabajo para todos, oportunidades de crecimiento. La propuesta que plantea el gobierno es en un primer momento reducir la pobreza monetaria en 3.9 puntos porcentuales y la pobreza extrema en 4 puntos porcentuales. Pero, ¿qué tanto esta reforma va a impactar el bolsillo de los colombianos? Aquí les contamos. Gravar las pensiones y salarios de más de 10 millones de pesos son otros de los puntos de mayor debate que se han generado luego de la radicación de la reforma. Los que más tienen, ese 2% que ganan por encima de 10 millones, van a aportar de manera solidaria, tal como dice la Constitución, artículo 1, un poco más. Las empresas no se les va a aumentar los impuestos, eso sí, vamos a reducir tanto descuento y beneficio tributario que tienen. Si a esto le vamos a agregar que esas pensiones que hoy son mesadas, porque es el producto del ahorro de la gente, que se las devuelven en mesadas, y ahora vamos a considerar que esas mesadas también son ingreso de renta, como si estuvieran activos, como si estuvieran en la nómina de una empresa, pues también va a subirse de muchísimo el impuesto a los pensionados. Se aumenta el porcentaje en la ganancia ocasional, pero también grava no solamente ingresos personales, sino también dividendos, lo cual digamos que acumula un impuesto mayor para estas personas naturales que reciben no solamente salarios, sino también dividendos de alguna inversión. El impuesto a las pensiones, a unos determinados valores o montos de pensiones, son temas que generan incertidumbre en algunas comunidades, que requieren más debate, que requieren más estudio y por ende también hay una expectativa grande que esperamos nosotros que durante los próximos días podamos nosotros profundizar alrededor de esta reforma tributaria. Para partidos afines al gobierno, la reforma no golpea el bolsillo de los más vulnerables, simplemente busca que haya una verdadera equidad en la distribución de recursos. Colombia es uno de los países que tiene las tasas de concentración de la riqueza más altas del mundo.
Y eso es aberrante, Colombia tiene que cambiar en ese aspecto. Algunos representantes aseguran que se podrían analizar otras fuentes de financiamiento para los programas sociales. Le hacemos una propuesta al gobierno del presidente Petro, que baje los gastos de funcionamiento del Estado, los trate de hacer menos burocracia, y eso va a permitir que no tengamos que hacer una reforma tributaria tan fuerte. Por ahora el debate continúa mientras empieza la discusión en las comisiones económicas del Congreso de la República. Precisamente uno de los grandes debates de esta reforma será el que tiene que ver con el impuesto a las bebidas azucaradas y a todos los alimentos ultraprocesados. Por eso los invitamos a ver el siguiente informe. Buscando una política pública que le garantice a todos los colombianos una alimentación saludable, los impuestos que se le gravarán a los alimentos ultraprocesados y al azúcar lo que pretenden es disminuir el problema de salud pública, ya que la diabetes le genera costos mucho más elevados a lo que esta reforma tributaria pretende recolectar con estos impuestos. El azúcar y las comidas ultraprocesadas causan diabetes, cáncer, problemas endocrinos. Tan solo la diabetes le costó al Estado 548.000 millones en el 2013. Entonces, esto no es solo un tema tributario, es un problema de salud pública. A pesar de que el impuesto a las bebidas azucaradas y los productos ultraprocesados beneficiará a la salud pública de todos los colombianos, hay incertidumbre por el efecto que pueda tener en la economía de los hogares. Esto nos dijeron algunos ciudadanos. Le van a subir a esto y ya la gente no nos van a pagar los precios elevadamente así. Si así muchas veces no los compran, ¿cómo será más caro? La verdad nos veríamos afectados porque pues aquí vendemos productos que requieren del consumo de azúcar y todo eso. Yo dependo de eso, un hogar depende de mi trabajo, hijos, todo. Entonces si eso es muy difícil. Está demasiadamente costosa lo que son los productos comestibles y no nos está afectando a nosotros los vendedores informales. La Cámara hará un proceso de socialización de la iniciativa de tal manera que la comunidad conozca cómo se implementará la política pública de alimentación saludable. La reforma también contiene normas que modifican los impuestos para las empresas exportadoras y además cambiaría el tema de los cupos de combustible para las zonas de frontera, entre otros artículos. Una de las grandes preocupaciones es que se eliminen los subsidios a los combustibles que hoy tienen las zonas fronterizas del país, que son distantes y de difícil acceso. Van a subir los costos en alimentos, van a subir los costos en transporte de pasajeros, va a ser más difícil sacar carga de estos departamentos. Este reconocimiento, esta exención tributaria, pues incrementaría los costos de elementos de la canasta familiar muy importantes. El impuesto al gas también causa discusión. Me parece muy crítico aumentar y ponerle impuesto al gas licuado, que es el gas que utilizamos para las estufas o los cilindros, es decir, los hogares en los que hoy estamos intentando incluso que abandonen la leña para cocinar, para que puedan pasarse al gas. Hoy me parece muy crítico que se insista en ese mecanismo porque sí afecta más a los pobres. En el texto de la reforma se plantea un impuesto a las exportaciones de petróleo y carbón cuando superen un determinado porcentaje. Este es otro de los puntos que preocupa en el sector y en el legislativo. Las zonas francas deberán cumplir con una cuota de exportación para poder mantener los beneficios tributarios, algo que desde el sector aseguran afecta la inversión y el empleo. Tal y como está, va a generar un impacto negativo y grave en las empresas en zonas francas que traerá consecuencias como desestimular la inversión, afectando el empleo y la apuesta de internacionalización de nuestra economía. Todo lo que sea quitar beneficios tributarios requiere un estudio profundo del Ministerio de Comercio, del Ministerio de Agricultura, porque aquí no podemos darnos el gusto de afectar una reactivación económica que está siendo exitosa. Tenemos 19 millones de pobres y para sacarlos de la pobreza hay que generar empleo, crear empresas, apoyar el emprendimiento. Ante las diferentes preocupaciones, aseguran representantes a la Cámara, la reforma deberá socializarse en todo el territorio nacional. Que vamos a buscar que se socialice en todas las regiones de Colombia y con todos los partidos. Yo creo que el debate tiene que ser inclusive antes de que se vaya a votar. Representantes a la Cámara ya han venido adelantando reuniones con el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, para promover cambios en el texto de la reforma radicada. Otro proyecto radicado esta semana por el gobierno y respaldado por varias bancadas fue la reforma al Código Electoral. La cuota de género, la inclusión de nuevas tecnologías y el registro civil para comunidades étnicas son algunos de los artículos que contiene la iniciativa.
El proyecto mantiene el mismo texto del Código Electoral que había sido aprobado en 2020 y mantiene los ajustes que hizo la Corte Constitucional, que decidió tumbar la reforma por vicios de trámite. El proyecto busca actualizar el código que data desde 1986. Varios congresistas señalaron que esta reforma es de urgencia y representa la verdadera identidad de las etnias. Permitiendo el voto electrónico, garantizando un software propio y garantizar que haya un nuevo mecanismo que permita la transparencia en el conteo de la votación. Muy importante, que es relevante en estos momentos, específicamente cuando esta reforma no se ha hecho y existe desde los años 70. La realidad que tenemos hoy en Colombia es otra, es una realidad de reconocimiento de los pueblos, de reconocimiento de los dueños ancestrales de los territorios. La apertura de las nuevas tecnologías y los filtros al censo electoral son otras claves del proyecto para armonizar el sistema electoral, pero sin duda alguna lo atractivo de esta reforma serán las modificaciones al registro civil de nacimiento, incluyendo la población afro, no binaria y otros grupos poblacionales. Acompañado por la ministra de Medio Ambiente, Susana Mohamed, un grupo de representantes y senadores radicaron el proyecto que prohíbe el fracking en Colombia. Aquí les presentamos todos los detalles. Es la cuarta vez que se presenta esta iniciativa que nació de la mano de líderes ambientales y sociales de diferentes regiones del país y que fue radicada con el respaldo de más de 70 congresistas, que tendrá con este nuevo gobierno la posibilidad de salir adelante. No es lógico que si queremos iniciar una transición energética vayamos a profundizar la dependencia de combustibles fósiles con técnicas de altísima incertidumbre e impacto social y ambiental, cuando el país tiene la forma de realizar una transición energética con convencionales. La protección del agua y del medio ambiente son la idea principal, así como la eliminación de contratos, convenios y pruebas piloto de fracking no convencional. No al fracking, es una responsabilidad para las presentes y las futuras generaciones, y es una responsabilidad con el planeta, mitigación del cambio climático. Protege el agua, protege la salud, el ambiente, bajo el principio de precaución. El fracking en Colombia no tiene estudios científicos que lo sustenten. Que estos conflictos socioambientales que se han desarrollado en territorios del Magdalena Medio, en Puerto Wilches, Santander, en Barrancabermeja, Santander, han impedido el desarrollo efectivo de las organizaciones sociales y ambientales que hoy se encuentran en su mayoría amenazadas. Con esta ley se daría un año para revocar y concluir contratos y adelantar una política de protección ambiental, mitigación del cambio climático y la protección de los territorios y sus habitantes. Los 18 representantes electos por Bogotá y los 40 representantes de los departamentos de la costa atlántica constituyeron comisiones accidentales de sus respectivas regiones con el propósito de hacer seguimiento a los proyectos de inversión e infraestructura, además de impulsar iniciativas que los beneficien. Hemos hecho una proposición al presidente David Recero para que se cree una comisión accidental de seguimiento a las obras de infraestructura de Bogotá, tales como el metro, el Regiotram, que además compartimos con la región, con la Sabana, pero también para temas de seguridad y temas ambientales. Revisar el alto costo de las tarifas de energía que está afectando a los 8 departamentos y que hoy no tenemos ninguna solución. Igualmente el tema de la APP del río Magdalena, que ha sido una bandera muy importante de la bancada Caribe y de la bancada del Atlántico. Igualmente el canal del dique. Hay proyectos, por ejemplo, como el acueducto de Santa Marta, La Mojana. Afianzar los lazos de cooperación y amistad entre Colombia y Cuba, además de fortalecer el grupo de amistad existente, fue el objetivo de la visita del canciller cubano Bruno Rodríguez a la Cámara de Representantes. Lo que significa la presencia aquí del canciller Bruno Rodríguez es un relanzamiento de las relaciones entre Cuba y Colombia basadas en los énfasis que el nuevo gobierno, el gobierno del cambio del presidente Petro, han colocado en materia de política exterior. No tiene el Estado colombiano enemigos en nuestra América ni en el mundo. El representante Hugo Danilo Lozano hace un llamado a la Superintendencia de Servicios Públicos y a los prestadores de servicios de telecomunicaciones y energía del departamento para que de manera inmediata atiendan la problemática de conectividad en el departamento del Vaupés. El servicio público de internet y conectividad nunca ha sido bueno en el departamento del Vaupés,
pero desde hace más de 2 meses estamos viviendo una situación que me parece muy crítica. Estamos totalmente desinformados. Que soy estudiante de la Universidad Ariandina y virtual. Estudio Administración de Empresas y pues no he podido presentar mis trabajos a la universidad. He sido afectado por el tema de la conectividad porque yo trabajo con plataformas como Instagram, TikTok, para atraer a los clientes aquí a MeToo. Nos hemos visto muy afectados porque nosotros utilizamos mucho las redes sociales para difundir la información de nuestras actividades recreativas y culturales. Reforzar los subsidios, ampliar los programas de vivienda rural y priorizar el acceso de las mujeres son, entre otros, los retos de la nueva ministra de Vivienda, Catalina Velasco, según diferentes bancadas. Esta cartera debe contar con una verdadera política pública de vivienda social para el país. Para los representantes, las prioridades deben concentrarse en el sector rural y acceso de subsidios para los más vulnerables. Fundamental el tema de vivienda rural, manejado por el Ministerio de Vivienda, con un alivio para los campesinos, que tengan un espacio agradable para ellos, que sea una vivienda en contexto agrícola. Las personas más pobres puedan acceder a esas viviendas que han sido muy esquivas por los últimos años a raíz de la multiplicidad de requisitos. Hay que priorizar hoy más que nunca la necesidad que tienen las regiones más apartadas. Por otro lado, otros representantes consideran que los temas a tratar en cabeza de la ministra Catalina Velasco deben estar en el tema de legalización de predios, refuerzo en los programas de la administración anterior y crecimiento del sector de la construcción. Hay la necesidad de muchas familias, especialmente en las grandes ciudades, de todo el tema de saneamiento en titulación de sus predios. Vemos que desafortunadamente varias familias han venido teniendo o construyendo sus propias casas sin tener la facilidad de tener realmente su título, y el Estado hoy debe buscar garantizar que esos predios estén a nombre de estas personas. Es necesario que miremos las estrategias para que estos derechos no terminen atrapados en la rentabilidad financiera. Necesitamos que los trabajadores, los sectores de la economía popular puedan acceder a vivienda a través de créditos más blandos y que además puedan acceder efectivamente a una disposición de terrenos para sacarlos de la marginalidad. Otro de los temas centrales del ministerio es garantizar el suministro de agua potable para toda la población, ya que actualmente 12 millones de personas no tienen acceso a este servicio. Representantes aseguran que algunos de los retos del nuevo ministro de Comercio, Germán Umaña, serían aumentar las exportaciones de los productos colombianos y regular las relaciones comerciales con los vecinos y el continente europeo. Germán Umaña Mendoza es el nuevo ministro de Comercio, Industria y Turismo. Los nuevos retos desde ese ministerio será impulsar la industria turística. Durante su campaña presidencial, el presidente Gustavo Petro destacó el rol del turismo para la economía colombiana. Incluso indicó que podría ser sustituto de la renta petrolera de la que depende Colombia. Sugirió metas de pasar de 4.5 a 12 millones de turistas internacionales al año. El turismo es una de las fuentes nuestras de subsistencia y necesitamos fortalecerlo. Pero ¿cómo lo fortalecemos? Necesitamos mejorar algunas situaciones de servicios públicos para el archipiélago, la conectividad, que es otra de las herramientas importantes para que el turismo nuestro se desarrolle. Que desde los territorios, desde la institucionalidad, con seguridad podamos trabajar desde el turismo con horarios extendidos, brindándole tranquilidad a sus amigos que ejercen las actividades comerciales. Esto nos permite fomentar el tema de impuestos, fomentar todo el proceso laboral. Umaña también tendrá un rol clave en el restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela. Una verdadera transformación de la justicia es lo que esperan los representantes a la Cámara del nuevo ministro de Justicia, Néstor Osuna. Pues recientemente el Congreso aprobó una ley que reglamenta los trámites judiciales de manera virtual, tema que se puso en práctica durante la pandemia, pero aún no se presenta una reforma estructural a la justicia. Con la llegada del nuevo gobierno crece la expectativa y se escuchan voces de expertos. Yo diría que lo más apremiante en la administración de justicia es lograr la descongestión de los despachos judiciales para tener una pronta y cumplida justicia. Lo segundo, evitar la politización de la justicia, jueces con una carga ideológica muy alta. Lo tercero, tenemos una hipertrofia en la rama judicial, o sea, muchas altas corporaciones judiciales. Para los representantes a la Cámara existen diferentes prioridades en esta materia. Bueno, debería traer el fortalecimiento de la justicia a nivel territorial. Y esto en términos de meritocracia, porque desafortunadamente la justicia se ha vuelto ese fortín político, no queremos que sea eso. Por eso esa reforma a la justicia tiene que ir enfocada a más y mejores jueces en toda la ruralidad colombiana, en esa Colombia olvidada, en esa Colombia profunda. Vemos cómo existen actualmente expedientes acumulados de años atrás y lo que hoy los colombianos están queriendo y pretenden es que haya una justicia rápida, eficaz y que finalmente no haya impunidad.
Por su parte, el nuevo ministro de Justicia, Néstor Osuna, ya indicó que trabajará en una reforma que acerque al ciudadano con tiempos cortos de respuesta en los procesos y también el mejoramiento del sistema penitenciario. La plenaria de la Cámara dio un paso significativo en materia de protección animal al aprobar el proyecto que prohíbe la utilización de animales en protestas sociales. Logramos una enorme victoria que es la prohibición de la utilización de equinos y caninos, de animales en general, para hacerle frente a la protesta social por parte de la fuerza pública. Creo que eso va a convertir a nuestra fuerza pública en una fuerza pública moderna, conectada con las nuevas ciudadanías, que entiende que el maltrato animal hoy desde ninguna instancia puede ser tolerado. Los uniformados pueden servirse de los caninos y de los equinos para actividades de narcotráfico, rescate, búsqueda, vigilancia, pero siempre que no sea en momentos de turbación del orden público. El representante por Cundinamarca, Diego Caicedo, radicó un proyecto que crea la Comisión Legal de Paz. La iniciativa está en la misma línea del nuevo gobierno de alcanzar la paz total. Un proyecto que busca la creación de la Comisión Legal de Paz en la Cámara de Representantes, la cual consta de la vigilancia y seguimiento de todos los procesos de paz y asimismo que en esta se puedan proponer iniciativas que constituyan a Colombia en una paz total y que todos nuestros ciudadanos vivan en armonía y con un futuro agradable para todos. Jornadas como el quinquenio y funcionario del mes son actividades que reconocen la trayectoria, los valores y responsabilidad de los funcionarios dentro de la corporación. Una actividad que nos complace realizar porque es reconocer y exaltar esa labor que vienen realizando con compromiso nuestros funcionarios. Una labor que algunos se someten a realizarla desde lo ordinario en el ejercicio de sus funciones, pero estos funcionarios que hoy estamos resaltando y exaltando han dado un poquito más. Para los funcionarios, estos incentivos los llenan de orgullo y los motivan a seguir entregando lo mejor de sí en sus actividades diarias. Este reconocimiento que nos hacen nos motiva a seguir mucho más adelante, a seguir esforzándonos cada día más. Significa mucho para mí, me incentiva a seguir trabajando en valores, a seguir incentivándome en mis labores diarias, a estar en respeto con mis compañeros, a trabajar en armonía. La administración sigue desarrollando actividades de salud y bienestar para que todos los trabajadores se capaciten y mejoren sus condiciones de vida. El noticiero de la Cámara se permite aclarar que las imágenes utilizadas en la sección La Cámara de las Oportunidades del pasado 7 de julio no corresponden a la empresa que ofrece oportunidades laborales. Puntualizamos que si bien existe similitud denominativa entre las compañías Everis y Everise, la empresa que ofrecía dichas vacantes es la empresa Everise Colombia. Reiteramos que Everis Colombia ahora se llama NTT Data Colombia SAS, que no tiene nada que ver con dichas vacantes ni los ofrecimientos a ellas asociados. El deterioro del orden público tiene preocupado a representantes de varias regiones, pues los congresistas al nuevo gobierno buscan devolverle la tranquilidad a los habitantes de zonas apartadas. Varios congresistas señalan que en sus regiones existen graves problemas de orden público. Ponerle precio a la cabeza a los miembros de la fuerza pública es un acto de terrorismo, pero adicional a las masacres que se han vivido en los últimos días, se suma la presencia de bandas criminales y del narcotráfico en regiones como la nuestra, la sur del país, cosa que genera violencia e intranquilidad para la ciudadanía. Por eso le pido a las autoridades regionales, al presidente saliente, al presidente entrante, que tome cartas en el asunto para que los niños puedan ir tranquilos y con seguridad a su escuela. Y nos preocupa la situación de Tuluá. Tuluá viene con un tema de extorsión muy difícil. Según cifras de Indepaz, al menos 53 estructuras armadas hacen presencia en los 32 departamentos del país, entre grupos residuales, estructuras paramilitares y el ELN. El gobernador del Cauca y el ministro del Interior, junto a los representantes de este departamento, lideran el proceso de diálogo para frenar el conflicto que se vive en esta región del país por la invasión de predios por parte de comunidades indígenas. Lo primero que hay que hacer es no caer en las vías de hecho. Lo primero que hay que hacer es entender que esos problemas se pueden solucionar sobre la base del diálogo, porque es que hay unas exigencias de lado y lado y tienen que aproximarse. Pero también hay un desarrollo, hay una propiedad de los ingenios que están en estos lugares y también de los trabajadores que hoy viven de esa actividad económica.
pero entonces hay que resolverla. Pues estos son conflictos que no son nuevos, son conflictos que han sucedido durante muchos años. Los indígenas han reclamado territorios ancestrales y del otro lado, quienes son propietarios de terrenos, de fincas y donde hoy hay cultivos de caña, pues reclaman que ellos tienen títulos de propiedad. Autoridades de orden nacional y departamental ya se encuentran en la zona atendiendo la situación. El presidente Gustavo Petro nos ha indicado atender inmediatamente la situación del Cauca. Hoy ya hemos hecho una evaluación, una reunión con los diferentes actores, pero anuncio mi traslado al territorio. Primer tema en la agenda, el norte del departamento del Cauca, para desactivar el conflicto, donde requerimos que el tema de tierras dé la posibilidad de los procesos de desarrollo para las comunidades, pero en plena observancia también a la propiedad privada. La Cámara seguirá atentamente el desarrollo de los acontecimientos y facilitará los espacios de diálogo en busca de concertaciones para solucionar de manera definitiva el conflicto. Con la presencia de la primera dama, Verónica Alcocer, y las representantes del Pacto Histórico, fueron radicados varios proyectos que benefician a las mujeres colombianas. Proyectos como paridad de género, eliminación de la violencia política contra la mujer y la ley de los 1000 días fueron las 3 iniciativas legislativas radicadas para mejorar la calidad de vida de la mujer. Una que es la paridad, esa es la paridad política para todas las elecciones parlamentarias, para todo tipo de elecciones. Se trata del cumplimiento de los compromisos que se han adquirido con la reivindicación de los derechos de los sectores desfavorecidos históricamente, en este caso específico de las mujeres. Se han presentado 3 proyectos, uno que tiene que ver con los derechos de la mujer gestante para lograr plena dignidad humana para ella y para sus hijos. Hay un proyecto de los 1000 días que nos permite que el Estado y la sociedad nos proteja durante la gestación, pero también hasta que nuestro bebé, hombre o mujer, tenga 3 años, que garantice que nosotras tengamos más tranquilidad frente al bienestar de nuestros hijos. 54 mujeres llegaron a la Cámara de Representantes en este cuatrenio, quienes como bancada buscarán sacar adelante estos proyectos de ley. Y para el final, los dejamos con la invitación que hacen los representantes del Oriente Colombiano a los diferentes festivales que se realizarán este fin de semana en esta región. El Llano se viste de fiesta con la celebración este fin de semana de los festivales del Joropo, La Cosecha y Festival Canoero. Hoy los invito a todos a que vayamos este jueves, viernes, sábado, domingo y lunes al festival, ya que para uno es muy grato, después de que hemos pasado de tanta guerra y tanta violencia, poder disfrutar. ¿Qué van a encontrar en Puerto López, Granada, Villavicencio y los Llanos Orientales? Excelente música llanera, joropo, parrando, comida, gastronomía, coleo, paisajes, gente amable, cultura, folclor, diversión, felicidad. Personalidades de la región promocionan estos festivales que incentivan el crecimiento económico y cultural de la región y contribuyen a la paz. Que en este momento quiero promocionar nuestro Festival de la Cosecha Llanera, un festival que tiene que ver con la reactivación económica, con la cultura, el folclor y eso que queremos mostrarle al país. El departamento del Meta está preparado para recibirlos a todos, enalteciendo el joropo, el folclor, la gastronomía. Tenemos el torneo internacional del joropo en Villavicencio, tenemos el Festival de la Cosecha, el Festival de los Campesinos, de los Agricultores en la capital agropecuaria del departamento del Meta en Granada. Bienvenidos todos. El Llano los espera, no se queden sin disfrutar de esta bella región del país.